Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor, ¿verdad? Ayer estudiamos lo que es el diezmo, vamos a estudiar lo que es la ofrenda, dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Que nosotros a veces confundimos. Recuerden que el diezmo fue que un mandamiento fue establecido por ¿quién? Por el Señor, ¿verdad? Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 14. En este precioso día, ¿verdad? Porque la semana que entra va a estar el aguacero bueno. Mateo capítulo 6, versículo 14. Hoy vamos a ver qué es la ofrenda. La ofrenda sabemos que es ¿qué? Voluntaria, ¿verdad? Pero tenemos muchas formas de ¿qué? De ofrendar. Mateo capítulo 6, versículo 14. Y el martes estaremos estudiando lo que es la primicia. Cuando lo tenga, me da una vez. Amén. ¿Mande? No. ¿Por qué no tengo así? ¿Qué pasó? 4, del 1 al 4. Es que no le puse la rayita que lo dije la palabra del Señor, ¿verdad? Guardaos de vuestra hacer justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos en otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando aquí habla dice limosna, pero el original es ofrenda, ¿verdad? Cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando des tu ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Vamos a orar para que el Señor 6.4 6.3.6.4. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre de la gloria, te adoramos, te bendecimos y glorificamos, Padre Santo. Te vengo dando la gloria, la honra y la alabanza, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Padre Santo. Te vengo dando la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Sea usted, Señor, hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo. Sea usted, Padre de la gloria, redarguyendo nuestros corazones, Padre. Que la palabra, Señor, que usted nos va a hablar, Padre Santo, podamos atesorarla, Padre Santo, y ponerla por obra, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, por el poder de su palabra, Señor, para usted la gloria, la honra y la alabanza, Padre, y pase, Señor, ese carbón encendido sobre mis labios, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire la forma de ofrendar, ¿verdad? Que dice que cuando des tu ofrenda, ¿qué dice? No sepa tu izquierda. No toques trompeta. Porque hay mucha gente que cuando da una ofrenda, olvídese. Yo doy para esto, yo doy para esto, yo doy para el otro. Pero aquí nos enseña la palabra que lo que nosotros demos tiene que ser ¿qué? ¿Verdad? Por eso dice que es una de las formas de ofrendar, que lo que nosotros demos no sepa nuestra derecha, no sepa nuestra izquierda, ¿verdad? Dice muy fácil, dice, cuando Jesús dice no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, significa que nuestros motivos para dar deben de ser puros. Es fácil de dar con motivos mixtos, hacer algo en favor de alguien si nos va a bendecir en alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros damos es no esperar nada a cambio, ¿verdad? Porque muchas de las veces nosotros así somos, ¿verdad? Somos humanos. Le hacemos favores al que nos hace favores. Al que no nos hace un favor, no le hacemos ningún favor. Es que no veo. No se crea. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dice el Señor, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda o viceversa, ¿verdad? Esas son las formas de ofrendar. Recuerden que la ofrenda viene siendo ¿qué? Voluntaria, ¿verdad?
Y hablando de ofrenda, ya se me está quemando uno de los pavos. Ustedes saben si los compramos, si ofrendan para comprarlo, o voy y lo saco en abono, por eso no se preocupen. Pero cualquier día nos va a dejar sin sonido. Y ese no es porque sea nuevo, ese ya tiene 10 años, fue el primerito que compramos. Ya cuando lo prendo, se empieza a chillar y batallo para prender. Tiene un corto ahí, yo no fue por tanta tierra que le ha entrado, ¿ah? Pero ya tiene 10 años, yo pienso que ya es tiempo. Esos son los primeros que compramos junto con esas bocinas. Y ya también las voy a empezar a usar, ¿verdad? Pero también para usarlas tengo que comprar el otro power. ¿Verdad? Entonces les digo, si compramos para comprarlo, no sé cuánto cueste, ¿verdad? Pero la última vez que yo compré el de los monitores costó como $600. Ese no sé cuánto cueste. Si no, yo voy y lo saco a la tienda porque no quiero que nos vayamos a quedar a medio camino. ¿Verdad? Corintio, entonces que no sepa tu mano izquierda lo que hace, ¿qué? Tu derecho, viceversa, ¿verdad? Que nosotros no demos con qué. La ofrenda, ¿para qué? Para que los hombres nos exalten, ¿verdad? Otra forma de ofrendar, lea Primera de Crónicas, capítulo 29. Aquí vamos a leer la Biblia, los que no han leído en toda la semana. Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Ahí un segundo. 29. 29. Capítulo 29, capítulo 3. Vamos a leer desde el 1, dice. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven, dice, y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová de Dios. ¿Para quién era la casa? Para Dios. Y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuando tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo mi tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Verdad? Entonces los jefes de familia, mire a quién le está hablando. Los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron ¿qué? Voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa. Ahí está todo lo que dieron, ¿verdad? Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente de todo corazón. Ofrecieron a Jehová. ¿Cómo es la ofrenda? La ofrenda es voluntaria. Muchas de las veces a lo mejor usted pone en su corazón: voy a dar una ofrenda a la iglesia, voy a dar una ofrenda a esto, voy a dar una ofrenda a esto. ¿Por qué? Porque eso viene siendo voluntario, eso es lo que le nace de su corazón, ¿verdad? Eso es lo que nace. Recuérdense que ayer hablábamos del diezmo. El diezmo, ¿qué es lo que él lo pide el Señor? El Señor dice: todo el diezmo de todo es mío, ¿verdad? Pero aquí la ofrenda viene siendo ¿qué? Voluntaria. Porque recuerde que en Primera de Crónicas, cuando David habla, es cuando el Señor le dice: tú no vas a edificar la casa, la va a edificar alguien de tu sangre. Y eligió a Salomón. Entonces David tenía guardado ¿qué? Todo lo que él había guardado para edificar la casa, ¿verdad? Pero aparte dice que él tenía su tesoro personal, ¿sí? Como él ya estaba anciano, ya estaba a punto de partir, dice que lo ofreció a la casa del Señor. Pero aquí dice que los jefes de familia y todos los demás, dice, ofrecieron para edificar el templo, ¿verdad? Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Cuando uno les pide ofrendas, se entristece. Ya va a empezar el pastor. Pero aquí dice que la ofrenda es voluntaria. Es lo que a usted le nace del corazón, ¿verdad? Porque dice que se alegró todo
el pueblo. Hasta, si usted sigue leyendo, hasta David estaba contento. Y bendijo Jehová de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, Jehová Dios de Israel, nuestros padres. Dice porque se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 16 versículo 12. Creo que vamos a leer un poquito de Biblia. ¿Cómo te creas? Segunda. Nomás media Biblia ya. Capítulo 16, versículo 1 y 2. 1, 12, mire, se los doy mal y después me están reclamando. Uh-huh. 1, 16, 1 y 2, se los di mal. Capítulo 16, versículo 1. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené, ¿dónde? En las iglesias de ¿qué? De Galacia. ¿Verdad? Cada día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya sido ¿qué? Prosperado. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quien nos hubiera designado por carta, esto se enviaré para que lleven nuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio también vaya, irán conmigo. ¿Qué debe de hacer uno? Cuando iban al templo, ¿qué es lo que llevaban los que iban a orar? Llevaban su ofrenda. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba haciendo aquella persona paralítica fuera del templo? ¿Verdad? A nosotros en un restaurante con un café que nos íbamos ya dejamos ver la propina. Y aquí con el Señor, $1 y todo arrugado. No, es que fíjense que les voy a decir que cuando uno viene a poner la ofrenda en Alapolín, tiene que ponerla con alegría. ¿Sabe dónde nosotros nos damos cuenta que la ofrenda no es con alegría? El problema es que solo lo tiran y el dinero lo hacen bola y lo avientan. ¿Ustedes creen que yo no me fijo? Ahí ya no está ofrendando con amor. Era como si se lo estuvieran quitando a fuerza. ¿Verdad? Porque lo agarra todo arrugado, ¿por dónde lo traía? Ya lo traía bien apartadito, ¿eh? Para no confundirse. Entonces la ofrenda tiene que ser, cuando aquella mujer fue a ofrendar, ¿qué fue lo que ofrendó? Fíjense, lo único que tenía. Porque el Señor le pregunta, ¿verdad? ¿Quién dio más ofrenda? O sea, quedaban en el templo. La ofrenda, ¿verdad? Dice, ¿quién ofrendó más? No, pues este señor, este puso uno de a 20, este puso uno de a 30, este puso uno de a 100. No, dijo. Porque estos daban de lo que. Fíjese que nosotros no tenemos que darle lo que nos sobra al Señor. Ah, me sobró $1, lo voy a dar de ofrenda a la iglesia. Ah, ¿que acaso el Señor necesita nuestras obras? ¿Sí o no hemos pensado así? La verdad. Ay, me sobraron $2, guárdalos para la ofrenda. ¿Sí? Le estamos dando la ofrenda al Señor. Los sobran. Pero si le sobra uno de a 20, no, guárdamelo ahí. Con eso nos vamos a ir a otro lado. Pero sobraron $2, guárdalos para la ofrenda. Mire cómo somos. ¿Usted cree que vamos a ser así bendecidos como aquella mujer que dio un dracma nada más? Es que la ofrenda no es lo que nos sobra. Es lo primero. No, eso es de corazón. Ayer hablábamos que el diezmo el Señor lo pide. Hoy hablamos de una ofrenda voluntaria, pero no de sobras. Porque no me lo va a decir, nos ha pasado por el pensamiento, ya me sobraron $2 y voy a la iglesia. Eso le voy a dar de ofrenda. Las obras. ¿Verdad?
Ya se empezaron a empezar a callar. No, es que dice que el Señor mismo les dijo, ellos dan de lo que les sobra, pero esta mujer dio lo único que tenía. ¿Quién fue bendecido? ¿El que dio las obras o el que dio, o la que dio de corazón? La que dio de corazón. Es la actitud, la ofrenda es la actitud. ¿Por qué creen que la ofrenda de Abel fue recibida mejor que la de Caín fue recibida? Porque muchos dicen que no la recibió el Señor. Sí la recibió, pero no le agradó. Muchas de las veces, ¿será que lo que nosotros le estamos ofrendando a Dios será de agrado? Porque tiene que ver nuestra actitud. Recuerden que hemos hablado y la misma palabra nos dice que cuando traigas tu ofrenda al altar, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Si no nos reconciliamos, nuestra ofrenda no es aceptada. El Señor la recibe, pero no es con agrado para Dios. Y aquí también aquel Señor les dijo, ellos dan de lo que les sobra. Por eso les digo, nosotros nunca hagamos eso, porque lo hemos hecho y ha pasado por nuestras mentes. Eso es lo que usted diga que no, ¿verdad? Pero yo me incluyo también. Me sobró esto, no voy a dar de ofrenda ahorita que vaya a la iglesia. No. Imagínense darle las obras a Dios. ¿Acaso Dios nos dio las obras? Si nos dio lo primero, su único hijo. Sí, acuérdense que aquella mujer que dijo, nomás tengo esto y un poco de aceite, dame primero a mí. Deuteronomio capítulo 16. Le estoy dando las formas de qué, de ofrendar, ¿verdad? Capítulo 16 y Deuteronomio, ¿verdad? Sí, ya se había pasado. Sí. Capítulo 16. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, lo voy a leer desde el versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón cuyo delante de Jehová su Dios, en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios tuviera dado. No debemos de presentarnos delante de Dios como Con las manos vacías. con las manos vacías. Siempre tenemos que traerle que una ofrenda, Señor. Nunca debemos de presentarnos con las manos vacías. Ahorita me estoy recordando aquel canto que dice, con las manos vacías vengo a ti, entonces estamos mal. Porque nosotros no tenemos, si nos vamos a la palabra de Dios, nosotros no tenemos las manos vacías. ¿Qué le dijo al Señor a Moisés? ¿Qué es lo que tienes dónde? En tus manos. Cuando el Señor iba a alimentar a los 5,000, que le dijo, hay un muchacho que tiene ¿qué? 5 panes y unos pececillos. O sea que nosotros nunca podemos decir que tenemos las manos vacías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros hay bendición. ¿O no estamos bendecidos? Ahí sí hicieron amén, ¿verdad? Porque todos tenemos trabajo, todos tenemos salud. Entonces estamos bendecidos. ¿Por qué dice que nosotros no debemos de presentarnos? Por eso dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decirle a Dios, Señor, pero no me has bendecido, no tengo. Pero ya te fuiste al monte, ya te fuiste a comer. Es una forma de decirlo, ¿no? Y no guardaste mi ofrenda, ¿verdad? Como era en la mañana que yo salí a comprar el gas, y Tamuz amaneció y ya tirado. Ya tiraron un árbol ahí a la orilla.
tanto dinero que gasta la gente en esa cosa, para tirarlo. Pues sí. Pero dice que nosotros, dice, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. Mire el agradecimiento de la bendición que Dios nos da. Por eso les digo que no confunda usted el diezmo con la ofrenda. Muchas de las veces nosotros lo confundimos. Y aquí dice que nosotros tenemos que darle con la bendición que nos da. ¿Verdad? Por eso dice que Pablo hablaba de la bendición ¿a quién? A los santos, ¿verdad? Que estamos leyendo de Deuteronomio. Ahora ya leímos 1 Corintios, ahora vamos a 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Les dije que hoy iba a leer la Biblia, ¿verdad? Para que no la lean toda la semana. Segunda de Corintios capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 6. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra, pero esto digo, el que siembra, ¿qué? También segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente, escasamente segará. Pero dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Porque muchas de las veces pensamos, ay, tengo que dar esto para el Señor. ¿Cómo lo está dando? Con dolor, ¿verdad? Le duele desprenderse de lo que Dios le bendice. ¿Cómo nos duele desprendernos de lo que Dios nos bendice? Y no nos damos cuenta que Dios en un soplo, ¿qué? Lo viene disipando completamente. Ahorita estamos hablando, ahorita estamos bien. Ahorita le aseguro que toda la gente está diciéndole, ahorita hermano, como le decía anteriormente, ahorita empiezan los predicadores que este es el año de la abundancia, es el año de tu bendición. No, hermano, viene una escasez bien tremenda. Viene el tiempo de las vacas flacas. Y nosotros como iglesia debemos de estar preparados. No me está diciendo que viene el año de su bendición y este año que pasó no lo bendijo Dios. Nosotros, conforme a la palabra de Dios, cada vez que pasa, vienen los tiempos más difíciles. Pero como a la gente así le gusta que le digan que viene su año de bendición, este año el Señor sí te va a cumplir. No. Mejor dejámosle al Señor, Señor, este año sí voy a arreglar mi vida, este año sí voy a caminar conforme a tu palabra, para que me bendigas, ¿verdad? No empecemos con que, ay, viene prosperidad, vende. No es cierto. Conforme a la palabra de Dios viene más difícil la situación. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire qué bendición. ¿A quién ama Dios? Ama al que da con qué? Con alegría. Por eso dice, las personas pueden dudar en dar generosamente a Dios si temen no tener lo necesario para satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué pasa? ¿Verdad que a veces, pero es que si doy esto, ya no voy a comprar esto, ya no me voy a comprar los tenis, ya no voy a pagar, ya no voy a hacer esto? No, es que ya cuando viene a dar ya lo da triste porque ya no se va a comprar lo que usted quiere. Ya no va a completar. Pero cuando viene y lo da con alegría, por eso dice, cada uno, por mi poderoso Dios, para hacer que abunde en vosotros. O sea que cuando nosotros le damos a Dios con alegría, con lo que Él nos ha dado, ¿qué pasa? Y poderoso es Dios para hacer que abunde con vosotros. Por eso aquella mujer, ¿qué dio? Lo único que tenía. ¿Le faltó? Aquella viuda dio que lo único que tenía, ¿le faltó? Porque recuerde que cuando Elías llega, era cuando no había lluvia.
Fueron 3 años de escasez de comida, de hambre. Y cuando aquella mujer dice que le dio el aceite y la harina, lo único que tenía, ¿qué fue lo que pasó? Dice que no faltó ni la harina ni el aceite. No le faltaba. Porque ella misma lo declara, mira, nomás tengo este puñado de harina y este aceite y me lo vamos a comer y ahí nos vamos a morir. Y él le dijo, ay, no te creas, no es cierto. Le dijo, bien has dicho. A mí lo que me llama la atención en esa historia es que cuando el Señor le dice, vete a Zerepa y hay una viuda que te va a alimentar, yo ya he preparado el corazón. ¿Verdad? Pero la viuda dudó. Y el corazón de ella ya estaba preparado. Ya el Señor le había dicho, a lo mejor, o ya le había dicho, viene Elías y lo tienes que mantener. Pero ella en su pensamiento, Señor, pero mira lo poquito de harina, mira el poquito de aceite. Pero le dijo Elías, haz lo que has dicho, pero dame primero. Es que si nosotros le damos a Dios primero, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted cree que le va a faltar? No. No le va a faltar. Por eso dice el que siembra escasamente. Es como dijera usted, tengo 1 hectárea o tengo, bueno, en México es hectárea, ¿verdad? Aquí le dicen, ¿cómo le dicen? Acre. Una manzana, ¿verdad? Tengo un acre, tengo una manzana, tengo una ¿cómo le dicen? En México, ¿cómo le dicen que le dicen? Guatemala una cuerda. Si usted nomás siembra un cuadrito, no quiera que le crezca en toda la hectárea, ¿eh? O en todo el acre. Uno siembra se cosecha, ¿no? Exactamente. Eso es lo que cosechamos. Por eso lo que leímos en Corintios que dice, el que siembra, escasamente. Ya no le voy a hablar en cantidad, le voy a hablar en la actitud. Si usted siembra con tristeza, no va a cosechar lo que usted quiere. Pero si siembra con alegría, va a cosechar lo que usted quiere. Porque no le voy a decir, no es que usted siembra 500 y la cosecha va a ser... No, le estoy hablando de la actitud. En Corintios habla de la actitud. Cuando ofrendamos con amor, cosechamos. Porque dice que Dios bendice al dador alegre. Ahí la cosecha es grande, material como espiritualmente. Porque recuérdese que Juan le dice a Gallo, amado, así como prosperas tu alma, que así prospere tu vida material. ¿Verdad? Malaquías 3:10 ya no lo sabemos. Ahora vamos a leer ejemplos del pueblo de Israel, ejemplos de cómo el pueblo de Israel ofrendaba. Éxodo 25, capítulo 25. Le dije que ahora iba a leer la media Biblia, ¿verdad? Para que ya se aburra y ya no la leen toda la semana. ¿Qué capítulo? Capítulo 25, hermana, versículo 21. Otra vez escribí mal, ¿verdad? No, 25:1 es que se me olvida ponerle la rayita que siempre pongo. Sí. No, pero sí estoy bien. Y di a los hijos de Israel que tomen para mí de todo varón. ¿A quién les habla? A los hombres. ¿Por qué el Señor siempre le habla a la cabeza de familia? Porque Él es el que trabaja. Aparte de que es el que trabaja, hay algo muy importante, ¿no? El Salmo 133, ¿qué dice? ¿Qué dice el Salmo 133? Bienaventurado es habitar los hermanos juntos, En armonía. donde desciende el oleo, que es la bendición, que es el aceite, sobre las barbas de ¿qué? De Aarón. Porque mire, cuando el sacerdote de la casa cumple como debe de ser
Por eso le digo, el sacerdote de la casa le está hablando de ¿qué? Del diezmo y de la ofrenda. Aquí cuando el sacerdote de la casa cumple con la ofrenda o con su diezmo, derrama bendición, porque dice que la barba desciende el oleo, el aceite sobre las vestiduras de quién. O sea que la bendición viene de la cabeza hacia abajo. Cuando el sacerdote de la casa no cumple con esto, no hay bendición para los hijos, no hay bendición para la esposa. Porque la bendición desciende del sacerdote. ¿Sí? Por eso es que nosotros, muchas de las veces, las mujeres que están casadas, no pueden decir es que por mí está la bendición. Es una mentira del diablo y antibíblico. Porque la bendición nunca viene de abajo para arriba. Siempre viene del sacerdote hacia abajo. De ahí es donde desciende. Por eso les habla el Señor. Dile a todo varón que traiga ¿qué? Ofrenda. Ofrenda de su voluntad. La ofrenda es de su voluntad. Tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de su corazón. Mire que la ofrenda, por eso digo que la ofrenda es voluntaria. Sí. Es muy especial. Por eso cuando uno, como pastor o algo, pide una ofrenda, el que no la, por eso yo no la digo 2 veces, porque eso es voluntario. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ser? ¿A quién se la pide? A todo varón, a la cabeza, para que haya bendición en la casa. Números, capítulo 7, versículo 21. 2. Miren aquí. Números, capítulo 7. Pastor, ¿por qué nos está haciendo leer la Biblia? Como no la leen en su casa, lo vas a leerla aquí. Capítulo 7, ¿no? Sí, números. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y lo hubo santificado con todos sus utensilios, asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de la casa, capítulo 7. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de la casa de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron ¿qué? Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. ¿A quién le está hablando otra vez? Los jefes de familia. A mí, dice los jefes. A los jefes. A los jefes de la tribu. Dije a los jefes de A los padres, ¿verdad que no les está hablando a las mujeres? familia. Les está hablando a nosotros como sacerdotes. Que traigan ¿qué? La ofrenda, y empezaron, ¿verdad? Ahí dice todo lo que trajeron. Ahí dijeron que cada familia, por decir cada jefe de tribu, empezaron a traer. ¿Por qué? Porque juntaron. ¿Sí? Pero aquí dice, entonces los príncipes de Israel, recuerden que cada jefe de tribu, los jefes de las casas, mire, a los sacerdotes de las casas, los cuales eran príncipes de su tribu que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Pero dice que eran de todo ¿qué? Corazón. O sea, ¿cómo debe de ser la ofrenda? Siempre la ofrenda no es voluntaria y es de agradecimiento y es de todo corazón. Pero ya ve, le está hablando a los jefes. ¿Verdad? La esposa no tiene que andarlo escuchando a uno. Tienes que dar esto, tienes que dar lo otro. No, si usted quiere bendición para su familia, tiene que cumplir. No tienen que estarle diciendo. Acuérdate que tienes que dar la ofrenda. Acuérdate que tienes. No. Uno como cabeza de familia ya sabe lo que quiere para su familia. ¿Verdad?
Lucas capítulo 21, dice. No se aburran, ¿verdad? Porque se aburren de leer la Biblia, pero hoy no se aburran. No se Se aburra. Yo sé que no les gusta, porque para dormirse leen la Biblia. Lucas capítulo 21, ¿qué dice? Es más, ya no van a quitar los de. Es lo que les estaba platicando hace rato, me adelanté, pero bueno. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en la arca de las ofrendas. Vio también una viuda que estaba, ¿cómo era la viuda? ¿Y allí echaba qué? Y en verdad digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿De qué echaron aquellos? ¿De qué echamos nosotros a veces a la ofrenda? Mira qué tristeza, ¿verdad? ¿Es la verdad o no es la verdad? Es la verdad, amén. ¿Verdad que sí? Nunca le traigamos a Dios lo que le sobra. ¿Qué sentiría usted que le dijera, mire, me sobró esto, se lo doy? ¿Cómo cree que se siente Dios cuando le damos las obras? Ahí no nos llama pobres, nos llama ricos. Porque dice que los ricos dieron de lo que les sobró. ¿Y los pobres? Bienaventurados los pobres, porque ellos ¿qué? Serán saciados. En el monte de la bienaventuranza, ¿verdad? Porque los ricos dieron, o sea, quiere decir que si nosotros damos de las obras, estamos en el grupo de los ricos. Sí, somos ricos, pero tampoco le demos las obras. Mire, no se enoje. Segunda de Corintios capítulo 8, le dije, pero sí va a leer. Ahora sí, cuando yo le diga, ¿dónde dice esto? Aquí, pastor. Capítulo 8, versículo 1. Segunda de Corintios 8. Segunda, yo estoy leyendo primera, ya les iba a leer esto, miren, ya los iba a arreglar a todos que se fueron con Tamuz ayer. Capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá, pidiendo con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar en este servicio. ¿Para quién? Y no como los esperamos, sino que sí mismos se dieron generosamente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal comenzó antes de sí mismo acabe también entre vosotros esta obra. Segunda de Corintios. Sí. Está hablando de una iglesia, ¿verdad? Pablo defiende ¿qué? La ofrenda. ¿De qué iglesia está hablando Pablo? De Macedonia, que dice que dieron ¿qué? Conforme a sus fuerzas y todavía ¿qué? Se esforzaron un poquito más para ¿qué? Para que el evangelio siguiera siendo dado. ¿Verdad? Por eso dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar. Imagínense, una iglesia o una ciudad que anhelaba participar. Querían darle a Dios. ¿Verdad? Iba a leer otro versículo y se me fue.
Bueno, ya no sé si se me perdió. Pero dice que la iglesia esta que anhelaba que le pedían a Pablo que les permitiera participar. ¿Sí? Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Ya igual. Primera de Crónicas. Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Que dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocausto y sacrificio de paz delante de Dios. Y cuando David hubo acabado de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió todo Israel, así hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacesen a Jehová de Dios de Israel. ¿Qué fue lo que les dio después de que ofrecieron? ¿Qué fue lo que les dio el pueblo? ¿A qué le dio al pueblo? Una torta. ¿Verdad? Por eso es que nosotros, decía que nosotros por eso no vendemos la comida. Porque del mismo sale. Sí. En cualquier iglesia que, bueno, yo las iglesias que he ido siempre venden la comida. ¿Verdad que sí? De ahí hacen ellos fondos. Pero si nosotros nos vamos conforme a la palabra, no se debe de vender. Yo sé que ellos hacen fondos de ahí. ¿Verdad? ¿Por qué Dios recomienda que ofrendemos? Mire el Salmo 96, versículo 8. Salmo 96. ¿Quieren seguir leyendo la Biblia? Díganme. Yo sé que les encanta leer la Biblia. 96, capítulo 8, ¿qué dice? Del 7, ¿qué dice? Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dar a Jehová la gloria del poder, dar a Jehová la honra debido a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios. ¿Qué es lo que tenemos que traer delante? Recuerde que vamos a ponernos de este ejemplo, ¿verdad? Recuerde que yo les he hablado de muchos tipos de ofrendas. Cuando usted viene a la casa de Dios, ¿qué es lo que tiene que traer de ofrenda? La primera ofrenda que tiene que traer, ¿qué viene siendo? Ahí dice 9. ¿Verdad? Ahora voy a mover tantito. Cuando usted viene a la casa de Dios, ¿qué es la primera ofrenda que tiene que traerle a Dios? Cuando usted viene a la casa de Dios, ¿qué es la primera ofrenda que tiene que traer? Esa es la primera ofrenda, porque dice entrar por sus puertas. ¿Cuál es la segunda ofrenda? ¿En sus atrios con qué? Con alabanza. ¿Y después qué sigue? La ofrenda de la. Pues es la alabanza. La ofrenda de palmas. Por eso dice, venir a la casa de Jehová y tributar todo el pueblo, dar a Jehová honra. Que es una gran ofrenda, darle a Jehová la honra. Traer ofrendas. Por eso dice, cuando vengas, entrega tu ofrenda, déjala. O sea, quiere decir que la ofrenda no se tiene que mover del altar.
Por eso si un hermano o una hermana ve que le hizo mala cara, va y diga, el hermano tiene algo contra mí, no. Ah, pues perdóneme. Sí, porque si no nuestra ofrenda no es. Lea Malaquías 3:3. Antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a ver. Los que amáis a Jehová, que tienen que hacer por ser amados. ¿Qué dice? Malaquías dice. Le voy a leer desde el versículo 2. Es más, el versículo 1, capítulo 3, ahí voy a leer del 1 al 3. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Por eso dice, mira. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda. Pues dice que, ¿por qué a veces no traemos ofrenda? ¿Qué nos falta? ¿Qué leímos del versículo 2? ¿Qué nos falta? En el versículo 3, ¿qué dice? Se sentará y nos ¿qué? Nos limpiará. O sea que cuando nosotros somos limpios, la ofrenda que damos es ¿por qué? Por agradecimiento. De que ya nos limpió, de que ya nos purificó. Cuando no estamos limpios, cuando no estamos purificados, pues no hay agradecimiento para Dios. Por eso dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Recuerden que los Leví son los levitas, son los sacerdotes. Entonces nosotros somos los levitas, dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Dice, y nos limpiará como plata y traerán. Imagínense qué bendición, ¿verdad? Y traerán ofrenda. Por eso dice que Dios recomienda que nosotros ofrendemos. Mateo 8:4. Ahí nomás denle vuelta. Ahí sigue Mateo para que no se confunda. Hoy sí. Dice en el 8:1, voy a leer, Cuando descendió Jesús del monte, le seguían mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, no le digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Eso es. ¿Por qué qué es lo que hizo? Llevó la ofrenda. ¿Verdad? Pero dice que le dijo, lo primero que le dijo el Señor, ¿qué fue lo que dijo? Que vaya y presentara qué. Y le mostrara qué. Y le ordenó Moisés que presentara qué. La ofrenda que Moisés había ordenado. Pero a veces el Señor nos sana o el Señor hace algo en nosotros y somos como aquellos 9. No hay agradecimiento. ¿Verdad? Y le voy a poner un ejemplo. Muchas de las veces, Señor, si me sanas te prometo esto. Señor, si me sanas te prometo esto. ¿Y lo cumplimos? No. Y la misma palabra dice, no prometas si no vas a cumplir. Porque es pecado. Por eso yo estoy en contra de los predicadores que digan, haga su promesa. Pablo dice, no prometas lo que no tienes para no pecar. ¿Verdad? Entonces dice, haz tu promesa. ¿Verdad?
Ya voy a terminar. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. ¿Me que ya lo leímos? No. ¿O sí ya lo leímos? Ya lo leí. Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Ya voy a terminar, no se preocupe. ¿Lucas qué? Ya también ya lo leímos. Primera de Reyes capítulo 17, si no lo hemos leído. Primera de Reyes. 17. 17, No, es 16. versículo 8. Ya también ya les platiqué de esto, que fue la viuda de quién? De Zerepa. Es lo que yo les decía, el Señor ya dice, levántate, vete a Zerepa de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda para que te sustente. Muchas de las veces el Señor nos pone la ofrenda para que nosotros la demos a la casa de Dios y dudamos. Porque el Señor ya le había dado una orden a la viuda. ¿Y qué le dijo la viuda? No, si nomás tengo esto y es para mi hijo y para mí. ¿Verdad? Entonces dice que nosotros, por eso dice, entonces se levantó y fue. Y ella respondió en el 12, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero el Señor dice que ya le había dado orden a la mujer. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces el Señor les ha dado una orden y una ofrenda y no la han hecho? No se quede callado. Porque no queremos soltar. Esta mujer no quería soltar la harina, no quería soltar la aceite. Porque dijo, es para mí, para mis hijos, ¿cómo le voy a dar allá? Somos egoístas. Muchísimo. ¿Verdad? ¿Por qué debemos de ofrendar? A esta mujer no le faltó. No le faltó ni la harina ni la aceite. Con esto termino. Éxodo 36:5 dice que lo que llevaban, dice que el pueblo de Israel llevaba ofrenda, que dice que era tanta la ofrenda que les dijo Moisés que pararan de llevar ofrenda. Entonces la ofrenda, cuando nosotros vemos qué es la ofrenda es algo voluntario, algo que le nace del corazón. Pero recuerde que la ofrenda casi siempre tiene que ser dada por quién. ¿Qué dice Éxodo 36:5? Alguien que lo tenga ahí. ¿Qué dice? 36. Imagínense. Que dice que el pueblo traía ¿qué? Mire el agradecimiento del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero Moisés los tuvo que, ya no traigan, les dijo, porque ya es mucho. ¿Por qué? Porque era para edificar la casa de Dios, el tabernáculo. O sea que cuando nosotros, por eso le digo la ofrenda, ayer hablábamos que el diezmo fue establecido por Dios, ¿verdad? Todo el diezmo es mío, mío, mío y mío. La ofrenda viene siendo ¿qué? Voluntaria, porque Dios bendice al dador alegre. Lo que a usted le nace del corazón por decir, voy a ir a la iglesia, voy a llevar un paquete de papel, voy a llevar esto, eso es una ofrenda. No, a veces tiene que ser, o voy a limpiar la iglesia, es una ofrenda también de su tiempo. Son muchos tipos de ofrendas, monetarias, en tiempo, en todo. Esa es la ofrenda que Dios, porque el pueblo de Israel, ¿qué traía? Traía cortinas, traía oro, traía madera, traía esto, ¿verdad? Para edificar la casa de Dios. Entonces nosotros también la ofrenda es voluntaria y Dios bendice al dador alegre. Así de que el martes estudiamos lo que es la primicia. Gracias a Dios. Dice que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Le voy a hacer, es que no se los entregué, no se los había entregado. Aquí está el certificado del bautismo en agua.